Muy bien, entonces la clase de hoy tiene que ver con el acotamiento, ¿ok? Entonces la acotación dice, una definición es el proceso de anotar mediante líneas, cifras y signos y símbolos las medidas de un objeto sobre un dibujo previo del mismo, siguiendo una serie de reglas y convencionalismos establecidos mediante normas. Entonces acotar es básicamente indicar sobre el dibujo que hemos hecho previamente, tanto las vistas, como la isometría, pero básicamente sobre la vista, indicar las medidas reales de ese objeto. Se cuenta que el acotamiento indica que se debe colocar son las medidas reales, no medidas de dibujo. Las cotas son completamente independientes de la escala del dibujo porque su valor numérico es siempre el que corresponde al de la medida real. O sea, no importa en qué escala fue dibujado, siempre que yo acote, la dimensión que se va a colocar en el acotamiento tiene que corresponder al valor real del objeto. Dice que la acotación es el trabajo más complejo del dibujo técnico, ya que para una correcta acotación de un dibujo es necesario conocer no solo las normas de acotación, sino también los procesos de fabricación de una pieza. Y es así, una de las cosas importantes a la hora de acotar es conocer los procesos de transformación de una materia prima para poder ser, digamos, transformada al final en una pieza que va a cumplir, digamos, una función. Entonces, conocer esos procesos constructivos son los que nos va a ayudar también a entender cómo va a ser el proceso de acotación, ya que normalmente el proceso de acotación está relacionado con la forma en que va a ser fabricada la pieza. Entonces, nosotros como ingenieros, aparte de conocer las normas propias de la acotación, es también tener un conocimiento sobre cómo son los procesos de fabricación de las piezas. Ok, Bien, basándonos en normas, al menos para tomar una referencia, podemos tomar la norma DIN 406. Simplemente es una referencia, no es la única norma. En la medida que ustedes avancen en otras asignaturas del núcleo de diseño, pues van a ver otros tipos de normas relacionadas con acotamiento. Para el caso de dibujo 1 voy a tomar como referencia la norma DIN 406 solamente, pero seguramente van a encontrar normas como la ASME, normas ANSI, que seguramente pues tiene sus propias normativas en cuanto a este tema. Normalmente la mayoría de normas tienen muchas cosas en común, pero así hay algunos aspectos que pueden variar de una con respecto a otra. Ya dependerá del entorno del trabajo en el cual ustedes estén o académico, que le van a indicar bajo qué normas es que van a poder desarrollar sus acotamientos o sus dibujos. Muy bien, para entender el acotamiento, primero nos tenemos que entrar en detalle en reconocer los elementos que conforman un acotamiento. ¿Ok? Entonces, los elementos que conforman un acotamiento pues son básicamente cuatro. ¿Ok? Tal cual como se listan aquí. El primer elemento es lo que se conoce como la línea de cota. ¿Ok? Ese es el término, línea de cota. Observemos aquí en este dibujo yo puedo ya diferenciar lo que es propiamente dibujo de lo que es acotamiento. Al menos lo vamos a ver rápidamente por el tipo de línea. Si observamos el objeto, en este caso contiene una línea oscura y gruesa. Recordemos que bajo norma debe ser, bajo norma DIN, debe tener un espesor de 0.5 milímetros, una línea oscura y es gruesa. Se estaría haciendo, por ejemplo, con un lápiz HB. Es el contorno del objeto. Pero el acotamiento propiamente es una línea más fina, se utiliza línea más fina, más delgada, más clara, debería ser de un espesor de 0.25 si utilizáramos normas DIN. Si por ejemplo utilizáramos normas ASME, normas ANSI por ejemplo, estos espesores son de 0.6 y esta línea sería de por ejemplo 0.3. Normalmente la línea fina es la mitad de la línea gruesa. Entonces, eso es la primera característica que yo empiezo a ver en un dibujo, que hay una diferencia al menos en el tipo de línea. Aunque ambas son continuas, una es gruesa y la otra es más fina y más clara. Ok. Entonces, el primer elemento que yo debo reconocer de un acotamiento es lo que se conoce como la línea de cota. Observen que, tal cual como lo estoy indicando aquí, es esta línea. Ella siempre va a ser paralela a la arista que se quiera acotar. Si yo quiero acotar esta arista del dibujo, entonces la línea de cota va a ir paralela
a esta línea, ¿ok? A esta arista, digámoslo así. El segundo elemento es la línea auxiliar de cota. Esta cota, dése cuenta, o esta línea de cota va acompañada en sus extremos con dos líneas que se extienden más allá del dibujo. O se ven que la cota está fuera del dibujo o pudiera estar dentro del dibujo. ¿Ok? Yo pudiera acotar fuera o pudiera acotar dentro del dibujo. En este caso estoy mostrando una cota que está afuera del dibujo, pero para poder sacar fuera del dibujo tengo que utilizar dos líneas que me van a servir de referencia, o son líneas auxiliares que se extienden más allá del dibujo y ellas deben ser perpendiculares a la arista que se está acotando. Entonces, quiere decir que aquí debe haber ángulo de 90, ¿ok? Y ellas se extienden. Y sobre ella, o a partir de ella, es que yo voy a colocar mis líneas de cota. Por eso se llaman líneas auxiliares de cota. El tercer elemento es la limitación de la línea de cota, no es más que la flecha. Observen que la línea de cota, que es esta, termina en sus extremos sobre las líneas de referencia en unas flechas, que más adelante vamos a entrar en detalle en cómo o qué indica bajo norma cuáles serían las dimensiones de esta flecha. Y por último tenemos el número de cota. El número de cota sería el valor numérico o el valor real de la dimensión de esta arista. Según esta cota me dice que esta arista mide 10 y nunca se debe colocar las unidades, porque entendemos que si estamos bajo normas DIN, la unidad que estamos utilizando es el milímetro y entonces nunca en un acotamiento vamos a colocar las dimensiones, salvo que estemos utilizando otra unidad. Llamémosla pulgada, por ejemplo, entonces yo ya debería indicar la unidad para indicar que en este caso esa dimensión no corresponde a milímetros, sino que corresponde a otra unidad. Ok, otras líneas, digamos, que se utilizan en un acotamiento que no es para indicar directamente una medida, sino para indicar de repente algunas características del dibujo, son las llamadas líneas de referencia. Aquí podemos ver tres ejemplos. Son líneas, ustedes ven esta línea aquí, que dependiendo de lo que yo quiera mostrar del dibujo, pues hay maneras o formas de dibujarlas. Por ejemplo, dice que si una línea de referencia termina sobre una arista, o se ve que en este caso está terminando en una arista, pues debe terminar en flecha. O se ve cómo esta línea de referencia está dando una indicación, simplemente me está indicando, mira, a esta pieza hay que, digamos, quitarle filo o matar la arista, como digamos que serían los términos que se utilizan en la industria. Entonces matar la arista es como quitar de alguna manera el filo a una pieza. Esta pieza pudiera ser, no sé, de sección rectangular, por ejemplo. Entonces, si esto es metal y si estos filos quedan a 90 grados, pues sí, posiblemente sean, digamos, peligrosos para manipularlo. Entonces, normalmente tú pudieras indicar sobre el plano que una vez que se fabrique esta pieza, que por algún mecanismo, ¿verdad? De arranques de material, que yo le mate las aristas a la pieza. Entonces eso yo lo hago con una línea indicadora, como lo vemos aquí, y por ejemplo indico matar arista. Entonces, si esta línea va a terminar sobre una arista del objeto, debería terminar en flecha. Por ejemplo, otro ejemplo de una línea de referencia es que yo, por ejemplo, indicara algún acabado sobre la superficie, como en este caso el pintado, o sea, que yo indique en el plano, bueno, hay que pintar la pieza. Una vez que se fabrica hay que pintarla, darle un recubrimiento, seguramente para protegerla del ambiente, para que no se oxide, por ejemplo. Entonces, si yo quiero que esa pieza sea pintada, entonces yo voy a indicar con una línea de referencia sobre la superficie, pero ya no terminaría en una flecha, sino terminaría en un punto, para indicar cuál es el acabado que se le debe dar a esta pieza. Y otro ejemplo de una línea de referencia es cuando, por ejemplo, yo voy a acotar aquí. En este caso se está haciendo un acotamiento, observen, y quiero dar la dimensión que hay aquí internamente. Como el número es tan, o el espacio que voy a acotar es tan pequeño que no voy a poder colocar el valor numérico aquí adentro, entonces yo pudiera colocar las flechas, la línea de referencia y la línea de cota, tal cual como lo estamos indicando, pero con una línea de referencia, como vemos aquí, colocaría el valor numérico que debería estar aquí interno. ¿Okay? Digamos que son líneas que nos ayudan en el acotamiento de una pieza para de alguna manera dar un mayor nivel de características, sobre todo sobre acabados de superficie,
algún mecanismo de arranque de viruta que haya que hacerle sobre la pieza para dar algún acabado o para ayudar de alguna manera el acotamiento. ¿Ok? Muy bien. Como le dije anteriormente, normalmente las líneas que se van a utilizar para el acotamiento es una línea fina y delgada, tal como lo establecen las normas. Recuerda que cuando empezamos a ver dibujo, hablamos del alfabeto de línea. Entonces normalmente dijimos, la línea gruesa, oscura, es la línea visible, para los contornos de la pieza. Por ejemplo, la línea trazo va a ser para la línea oculta. Dijimos que, por ejemplo, la línea fina se va a utilizar para el acotamiento. Es una de las características de los tipos de líneas. Entonces, en este caso, vamos a utilizar línea fina y clara para indicar acotamiento. ¿Ok? Aquí lo podemos ver. Las líneas de dimensión o líneas de extensión o líneas guías son líneas finas y claras que se colocan sobre el dibujo para indicar justamente acotamiento. Muy bien, entonces vamos a ir mostrando en mayor nivel de detalle algunas características que tienen esos cuatro elementos bajo norma. Entonces primero vamos a hablar en mayor detalle sobre la línea de cota. Recuerden que la línea de cota, ¿okay?, es una línea que va a ir paralela a la arista que se quiere acotar. ¿Okay? Entonces vamos a empezar a ver ciertas características de esta línea llamada línea de cota. Dice, la línea de cota sirve para indicación de medidas. La línea de cota se dispone generalmente perpendiculares a las aristas del cuerpo o paralelamente a la dimensión que se ha de indicar. Se dibuja como una línea llena y fina. Ok, ¿qué me indica esto? Que la línea de cota yo la puedo colocar tanto dentro del dibujo como fuera del dibujo. Si yo la colocara aquí dentro sería una línea que es perpendicular tanto a esta arista como esta, y sobre ella voy a colocar la dimensión real de ese objeto. En este caso yo la estoy colocando afuera. ¿Ok? Puedo colocarla adentro o puedo colocarla afuera. ¿Ok? Y siempre ella va a ser o perpendicular a dos aristas del objeto o paralela directamente a la arista que se quiere acotar. Digamos que esa es la principal característica de una línea de cota. Otra característica, las líneas de cota deberían encontrarse a unos 8 milímetros de distancia de las aristas del cuerpo. ¿Ok? Observemos. Según las normas, y esto va a depender de bajo qué norma estemos trabajando, siempre las líneas de cota o la primera línea de cota que se dibuje tiene que estar separado de la arista. Si las cotas van a ir por fuera, externamente, como lo estamos viendo en este caso, se cuenta que el objeto es este, internamente es este el objeto, entonces estoy acotando externamente a la pieza, no estoy colocando ninguna cota dentro digamos, de la vista, sino por fuera de las vistas. Entonces la primera línea de cota que se coloque, que sería en este caso esta, la que indica una distancia de 11 milímetros y esta que indica una distancia de 8, esta separación entre la arista y esta línea de cota tiene que ser como mínimo unos 8 milímetros. Posiblemente en la guía de dibujo está bajo otra normativa, dice que debería ser 7. Bajo la norma DIN me indica que es 8. Si nos vamos a algunas normas americanas, vamos a encontrar que dice que no, que esta distancia debería ser de 10. Entonces es cuestión de que, dependiendo del entorno en el cual estén desarrollando el dibujo, pues saber bajo qué norma se va a trabajar para entonces indicar cuál debería ser la distancia mínima a la cual va a estar separada la primera línea de cota. Para nuestro caso, vamos a utilizar al menos en nuestros dibujos que la primera línea de cota va a estar separada de la arista unos 8 milímetros. Seguidamente, si van a existir otras líneas de cota paralela a esta o a la anterior, ya la separación se disminuye entre ellas y pasa a ser a 5 milímetros. Entonces, vuelvo repito, siempre la primera línea de cota va a estar separada a 8, como lo vemos aquí, esta va a estar a 8, esta va a estar separada a 8, en este caso todas van a ir a un mismo nivel de referencia, pero la siguiente línea de cota que sea paralela a la anterior debe estar separada a unos 5 milímetros. ¿Ok? Entonces, digamos que ya esto es una característica del acotamiento, la separación que hay entre la línea de cota y la arista que se están acotando. En este caso se cuenta que parcialmente fuimos acotando esta arista, después di el valor de esta cota que dice que mide 17 y finalmente cerramos acotando esta arista. En este caso estas tres dimensiones son iguales, son 17. Si yo quiero acotar el ancho total, por ejemplo, de esta pieza, quedaría 51,
lo haría con una única cota, pero separada de las anteriores a 5 milímetros. Muy bien. La línea de cota, okay, como indica aquí, se interrumpirán para los números de cota por huecos de cota. O sea, cuando yo hago mi línea de cota, como en este caso, los valores numéricos pueden estar o sobre la línea de cota o se puede interrumpir la línea de cota para colocar los valores numéricos. Observemos aquí, en este caso hay dos ejemplos. Se está acotando una pieza, se está dimensionando esto, dice que un valor de 2, por ejemplo, ¿ok? Y la cota está sobre, o el valor numérico está sobre la línea de cota. En este caso también, aquí se colocó que el valor numérico va a estar sobre la línea de cota. Observen que es sobre la línea de cota y no por debajo de la línea de cota. O otra opción es que yo interrumpa la línea de cota y haga un hueco, digamos, en la línea de cota y coloque ahí internamente, entre la línea de cota, el valor numérico. Tenemos aquí dos ejemplos donde se interrumpió la línea de cotas y se colocan los valores numéricos. Entonces hay dos estilos para yo colocar los valores numéricos. O sobre la línea de cota o interrumpo la línea de cota y coloco, digamos, internamente el valor numérico que corresponde. Muy bien, a la hora de acotar o hacer líneas de cota, dice, ejes y aristas no deben ser empleados como líneas de cota. Observemos en este caso, se está acotando en este caso una pieza y si como tiene eje de simetría, yo pudiera decir que esta pieza es cilíndrica. O sea, esto es un cilindro, esto es un cilindro y esto es un cilindro, ya que contiene una línea de eje. Entonces simplemente estamos observando, digamos en una vista pudiera ser lateral, tres cilindros, ¿verdad? Que están unidos, o un eje cilíndrico formado por, digamos, tres cilindros. Muy bien, entonces aquí se está acotando, digamos, las distancias de estos cilindros. Entonces observen cómo aquí colocaron la línea de cota justamente sobre esta arista. Aquí podemos ver que esta línea de cota está coincidiendo con una arista del objeto y en este caso están colocando una línea de cota sobre el eje justamente de la pieza. Dice que no se debe colocar nunca líneas de cota ni sobre aristas o que coincidan con aristas ni sobre ejes de simetría de las piezas. Esto es incorrecto. La forma correcta sería tal cual como lo estamos viendo aquí. Observen que yo acotaría externamente las tres dimensiones, esta y lo haría, según la norma, sacando esta primera cota a 8 milímetros, tal como lo dije anteriormente, a 8 milímetros, y a este primer nivel de referencia que está a 8 milímetros, voy y saco las demás cotas a este nivel. Se cuenta que todas salieron a un mismo nivel. Esto es lo que se conoce como un acotamiento en serie. Es un acotamiento en serie, ya que una cota va al lado de la otra, o en cadena, va una al lado de la otra. Pero quien establece el nivel de referencia a la cual se van a sacar todas las cotas, se saca en función de esta primera línea de cota que se trazó, que está a 8 milímetros. Digamos que esta va a ser mi referencia para yo sacar a 8 milímetros la primera línea de cota y a partir de ahí todas las cotas que yo voy a sacar hacia abajo, todas tienen que bajar como mínimo a este nivel. Si voy a empezar a hacer cotas paralelas a estas, pues ya sé que la separación de aquí en adelante va a ser de 5 milímetros. Entonces esta sería la forma correcta de acotar, digamos, una pieza, ¿verdad? Cuando hay, digamos, una cantidad de cotas y nunca puedo utilizar ni los ejes ni las aristas para yo colocar sobre ellas las llamadas líneas de cota. Ok. Otras características de las líneas de cota dice lo siguiente: si el espaciado para la anotación de los números de cota es demasiado pequeño, pueden sacarse las líneas de cota hacia afuera en las aristas del cuerpo, en este caso como en la figura A. Observemos que en este caso esta dimensión que yo quiero acotar es tan pequeña que no voy a poder ni siquiera dibujar las líneas de cota internamente. Entonces las líneas de cota pueden ir por fuera, observe, y el valor numérico el que quedaría en este caso dentro. ¿Ok? En otro caso extremo, si, por ejemplo, en este caso,
ni el valor numérico ni la línea de cota pueden quedar dentro, ¿verdad?, para acotar la pieza. Entonces, en este caso, tanto las líneas de cota, que son estas dos que están aquí, y el valor numérico quedarían por fuera, y el valor numérico se colocaría sobre la línea de cota. Sobre todo esto se hace cuando lo que se va a dimensionar es muy pequeño y por lo tanto no puedo colocar ni la línea de cota ni el valor numérico, digamos, en ese espacio que tengo para hacerlo. Entonces normalmente podemos utilizar, digamos, estos estilos donde o las líneas de cota van por fuera y el valor numérico va por dentro, o en un caso más extremo, tanto donde la línea de cota y el valor numérico van por fuera y no quedan dentro, como normalmente lo vemos en una cota. Ok, digamos que esas son entonces las características más importantes de la línea de cota. El segundo elemento es la línea auxiliar de cota, como lo dijimos. Cuando yo voy a acotar externamente, entonces yo tengo que sacar unas extensiones o dos líneas dentro del cual va a estar la línea de cota, que son las llamadas líneas de referencia. ¿Ok? Entonces, dice que las líneas auxiliares de cota y las líneas de cota tienen igual anchura. Quiere decir que si esta línea es de 0,25 milímetros, pues esta también tiene que ser de 0,25 milímetros. Quiere decir que ambas líneas tienen que tener la misma anchura. Generalmente son rectangulares respecto a la línea de cota y sobresalen de esta a unos 2 milímetros. Observen que normalmente yo debería, cuando estoy acotando, recordemos que la primera línea de cota se hace a 8, ok, pero la línea de referencia debe extenderse más allá de la línea de cota unos 2 milímetros, tal cual como lo vemos aquí. Quiere decir que si esta primera separación es a 8, entonces esta línea auxiliar debería estar como a 10 milímetros. De tal manera que se extienda, siempre tenemos que extender más allá de la línea de cota unos 2 milímetros a la línea de referencia. Lo repito, esto bajo algunos lineamientos de la norma DIN. Si se van a otras normas, posiblemente estos números cambien. Pero al menos para nosotros podemos tomar siempre como referencia que la línea de cota que sale a 8, pero la línea de referencia se va a extender más allá de la línea de cota unos 2 milímetros. Eso es lo que nos está dando, digamos, esta característica. En algunos casos excepcionales, indica aquí, si el acotamiento no se puede hacer sobre la pieza, entonces las líneas auxiliares, que en este caso serían estas, observemos cómo aquí se está acotando seguramente este diámetro de un eje. Entonces, para no hacerlo sobre la pieza o seguramente genere más confusión, yo pudiera con dos líneas auxiliares, como lo vemos aquí, en un ángulo de 60 grados, como sacar, digamos así, dos líneas auxiliares y en un ángulo de 60, acotar, por ejemplo, este diámetro. Pero esto es muy excepcional, esto normalmente no se observa en los dibujos. En este caso, seguramente la pieza está compleja, que se requirió de sacar las líneas auxiliares, como lo vemos aquí, en un ángulo de 60 grados para poder indicar el diámetro que corresponde a este cono, digamos, en esta zona. Pero eso no es común encontrarlo, digamos, en un acotamiento, pero en este caso, pues pudiera ocurrir. Otra característica de la línea de cota o las líneas auxiliares de cota es que yo pudiera utilizar los centros o las líneas de eje como líneas de referencia para un acotamiento. Por ejemplo, en este caso tengo una pieza que tengo un sinnúmero de agujeros, tal cual como lo vemos aquí. Se supone que estos agujeros pues, están representados por circunferencias y como tiene circunferencia puede llevar las líneas centrales o las líneas de eje tal como vemos aquí. Cada centro de circunferencia se le debe trazar sus líneas de eje. Ahora, esas líneas de eje, en este caso, pueden servir como líneas auxiliares, tal como podemos ver aquí, desde el centro de cada circunferencia sale una línea de referencia que nos va a ayudar al acotamiento, tal como vemos aquí. Entonces, en este caso, yo sí puedo utilizar las líneas de referencia, en este caso las líneas de eje, como líneas de referencia para hacer acotamientos. Lo que yo no puedo nunca es que una línea de cota coincida con una línea de eje. Eso no, pues eso ya lo discutimos anteriormente. Lo que yo sí puedo hacer coincidir es que una línea de referencia, como es esta, coincida con una línea de eje. En este caso de un agujero. Eso sí lo podemos hacer, digamos, en un acotamiento.
Muy bien, el tercer elemento, pues la flecha, como se menciona, la limitación de las líneas de cota no es más que la flecha, ¿no? Entonces, según norma, dice que las flechas debería ser, digamos, 5 veces el espesor de la línea de cota. Si estoy trabajando bajo normas DIN, ok, si estamos trabajando bajo normas DIN, esta línea de cota tiene un espesor aproximado de 0,25. Entonces dice que la dimensión de la línea o el extremo o la flecha debería ser 5 veces, digamos, ese valor. Entonces más o menos la longitud de esta flecha debería ser 5 veces el espesor de la línea, como lo dice aquí. Los extremos de la línea de cota se señalarán con flecha de cota, cuya longitud corresponde aproximadamente a un quintuplo de la anchura de la línea de las aristas de los cuerpos. ¿Ok? Entonces, como la línea del cuerpo, disculpa, tiene un espesor de 0,5, entonces 5 veces 0,5 me daría 2,5 milímetros. Quiere decir que la línea de flecha debería tener una longitud de 2,5 milímetros. Esta línea debería extenderse, o esta flecha, 2,5 milímetros, 2,5, 2,5. Normalmente los programas de dibujo ya lo hacen por defecto estas dimensiones de estas flechas. Y si nosotros tenemos que dibujarla a mano alzada, pues más o menos tenemos que tener una idea de que estas flechas deben tener una longitud de unos 2,5 a 3 milímetros aproximadamente. Y el ángulo de abertura de esta flecha, según las normas, dice que es de 15 grados. Entonces, bueno, si vamos a dibujar a mano alzada, digamos, esta flecha, pues tener en cuenta que no pueden ser flechas ni muy abiertas ni muy cerradas, sino que más o menos deben una abertura aproximada de unos 15 grados. Básicamente esto es lo que nos indica en cuanto a la flecha, la norma DIN, que debe tener una longitud de unos 2,5 milímetros y que el ángulo de abertura de esa flecha debería ser de unos 15 grados. Muy bien, cuando en un acotamiento, como vemos aquí, no se puede dibujar flechas ya que la dimensión que se va a acotar es muy pequeña, entonces pudiéramos utilizar, en vez de flecha, pudiéramos utilizar puntos, tal como vemos en estos ejemplos. Aquí sí se están utilizando flechas en los extremos de la línea de cota, pero ya en este caso la cota o la dimensión que se está acotando es tan pequeña que a lo mucho podré colocar el valor numérico, pero no podré dibujar las flechas. Recuerda que cada flecha tendría una longitud aproximada de 2,5 milímetros, entonces seguramente no podré dibujar esa dimensión, entonces bastará con colocar puntos como límites de la línea de cota o como flecha. Es válido colocar puntos, digamos, en esos casos. Bien, el cuarto elemento son los valores de cota o los números de cota. Para este caso se utilizará la norma DIN 16, donde el valor numérico, en este caso el número que indica el valor de la cota, va a estar inclinado a 75 grados. Recordemos que nosotros venimos trabajando con la norma DIN 17, donde el rotulado es a 90. Pero en el caso de los valores numéricos, sí se van de una manera a escribir de manera inclinada, y según norma, por la inclinación son de unos 75 grados, según la norma DIN 16. Entonces, a la hora de colocar valores numéricos, pues sí se tomaría en cuenta que ese valor debería estar inclinado en el acotamiento. Bien, algo importante durante el desarrollo de acotamientos es que nosotros pues vamos a acotar, imagínense, aristas, y hay pues un sinnúmero de posibilidades de que lo que se esté acotando vaya en cualquier dirección. La norma nos indica que, por ejemplo, evitar colocar acotamientos en estas zonas que están rayadas. Por ejemplo, dése cuenta que diferentes direcciones de cotas, ¿verdad? Posible que yo me pueda encontrar en un dibujo, pero cuando yo caiga en estas zonas que están rayadas, deben evitarse. Más o menos esta zona corresponde aquí a una abertura de unos 30 grados. O sea, en esta zona de 30 grados debería evitar colocar cotas, ya que se pudieran malinterpretar. ¿Ok? Por ejemplo, en este caso, si yo estuviera observando esta cota desde este punto de vista hacia allá, alguien pudiera leerla como un 61. Pero si alguien la está leyendo por este lado, pues pudiera interpretar lo que es un 19.
es por la posición que lleva el valor numérico en el acotamiento. Entonces puede generar mala lectura, entonces se deben evitar, digamos, acotamientos en esta zona, cuando se están haciendo acotamientos de aristas. Cuando se están haciendo acotamientos de ángulos, la norma establece que se deberían evitar acotar en estas zonas rayadas. En este caso también es una zona de 30 grados, ya que pudiera generar confusión a la hora de leer los valores numéricos de esas cotas. Entonces simplemente son algunas recomendaciones que dan las normas para la hora de acotar, tanto aristas como ángulos. Ok, cuando se van a colocar los valores numéricos, una vez que ya ustedes coloquen la línea de referencia, coloquen líneas de cota, al final pues viene la colocación o la situación, digamos, de los valores numéricos. Digamos que hay diferentes estilos para colocar el valor numérico. En este caso, observemos que se coloca el valor numérico, como lo dije anteriormente, o interrumpiendo la línea de cota o sobre la línea de cota. Pero siempre los valores numéricos deben obedecer, digamos, a una regla, que siempre los valores numéricos se tienen que leer de abajo hacia arriba o de izquierda a derecha. ¿Ok? Entonces hay que tener mucho cuidado. Cuando voy a colocar cotas que van en dirección vertical, se supone que el valor numérico tiene que leerse desde abajo hacia arriba, tal como lo podemos ver en estas dos cotas. O si voy a acotar unas aristas que estén en posición horizontal, pues se tienen que leer de izquierda a derecha. Según la norma dice que cualquier plano tiene que ser leído sus cotas desde este punto de vista, digamos el punto de vista inferior derecho. Si yo me paro en esta zona del plano, yo debería leer todos los valores numéricos. Y para yo poder leer desde esta zona, pues como dije anteriormente, los valores numéricos tienen que ir para que se lean de abajo hacia arriba o de izquierda a derecha. Entonces es el cuidado que hay que tener a la hora de colocar los valores numéricos. Observemos por ejemplo en estos ejemplos, ¿ok? Como por ejemplo este valor numérico que está aquí, está cayendo en la zona de los 30 grados, como lo dije anteriormente. Si podemos ver esta línea de cota, si yo busco esta referencia, me está cayendo en esta zona. Entonces es una zona donde se pudiera leer mal, ya que si yo leo por aquí, alguien pudiera pensar que esto es un 9, pero si alguien lo lee por donde debería estarse leyendo, pues lo pudiera leer como un 6. Entonces al final no está claro cuál debería ser, cuál es el valor real, o será un 9 o será un 6. Por eso es que se evita acotar en estas zonas. Entonces es importante a la hora de colocar los valores numéricos, fijar siempre que este va a ser el punto de vista para yo leer todos los valores numéricos del plano. Y luego repito, siempre se tienen que colocar los valores numéricos para que sean leídos desde abajo hacia arriba y de izquierda a derecha. Dice aquí, todas las medidas de la longitud de un dibujo se indicarán en la misma unidad de medida. Por regla general sabemos que es el milímetro. Si excepcionalmente se varía esto, se han de indicar las unidades diferentes. Por ejemplo, si se va a utilizar centímetro, entonces se debería indicar que va a ser centímetro. Si es metro, se debería indicar que es metro. Número de cotas para dimensiones dibujadas no a escala han de ser subrayados. Bueno, estas son algunas cosas que se pueden hacer en el dibujo. Yo pudiera estar dibujando algunas o hacer un dibujo, digamos que no sea proporcional o que el valor de la cota no corresponde, digamos, o la proporción en la que está hecho el dibujo, digamos, no corresponde a la realidad. Por ejemplo, yo pudiera hacer un dibujo de tal manera que esta arista, por ejemplo, dice aquí que debería medir 80, pero realmente este dibujo no está hecho a la proporción que debería ser. O sea que de repente yo, en vez de haber dibujado a 80 milímetros, la dibujé en un valor mucho más pequeño. Seguramente lo hice con el objeto de poder dibujar dentro de un formato preestablecido. Entonces, si yo en vez de haber dibujado esto a 80, lo hice a una dimensión menor o mayor, entonces yo debería acotar que eso mide 80, pero observen que he subrayado ese valor numérico indicando que realmente esta línea no mide, digamos, 80 en el dibujo, sino que puede medir menos o más. Simplemente
se hace en los casos donde de repente es el espacio que tengo disponible, no me permite dibujar según las dimensiones reales, entonces yo pudiera, digamos, trabajar en otras proporciones, y si yo estoy cambiando esas proporciones del dibujo, entonces yo debería colocar sobre el valor de la cota, subrayar, indicando que realmente este dibujo no está hecho en las proporciones. Quiere decir que esta dimensión de 120, esta dimensión de 80, no está hecho en las proporciones reales del dibujo, sino que yo las modifiqué. Pero que en la realidad, de entre este punto y este punto hay 120 milímetros, y que en la realidad entre este punto y este punto hay una dimensión de 80. Las que no están subrayadas es porque sí se hicieron según las dimensiones propiamente de la pieza. Ok, también en el acotamiento podemos utilizar símbolos. Ok, los símbolos nos van a ayudar seguramente a interpretar o a minimizar el número, por ejemplo, de vistas que yo pudiera hacer. Recuerden que normalmente nosotros vamos a hacer 3 vistas: la vista frontal, la vista lateral o la vista superior. Pero en algunos casos, si yo pudiera evitar el uso de más vistas, yo pudiera utilizar símbolos para de alguna manera interpretar de una manera más efectiva la vista de un objeto. En este caso, por ejemplo, los símbolos que normalmente pudiéramos utilizar son el del cuadrado, lo que me indica que esa sección o la forma de la pieza en este caso debería ser de sección cuadrada. Podemos utilizar el símbolo que indica diámetro, lo que me indica que lo que estoy observando o la pieza que se está acotando corresponde a la de un cilindro. Cuando utilizo el símbolo de diámetro, pudiera utilizar la R para indicar alguna cota de radio, pudieran utilizar SR para indicar el radio de una esfera, o para indicar que una esfera, el elemento que se está acotando, o pudiera colocar S y el símbolo de diámetro para indicar el diámetro de una esfera. Por ejemplo, en este caso, yo estoy utilizando un dibujo, una sola vista, no estoy utilizando más vistas, y estoy utilizando símbolos que se le colocan antes del valor numérico para indicar de alguna manera la forma o la sección que tiene esta parte de la pieza. Esto me está indicando que la forma que tendría esta pieza o la sección de esta pieza sería una sección cuadrada cuyo lado es de 15 milímetros, y que por este lado estoy colocando, o la porción de esta pieza corresponde a un cilindro, ya que estoy indicando el símbolo de diámetro, lo que indica que esta porción es cilíndrica. Aunque el eje me indica que ya de por sí es un cilindro lo que está en esta parte de la pieza, pero igualmente yo lo pudiera acompañar con el símbolo de diámetro. ¿Ok? Tal como lo podemos ver aquí también en este dibujo, observemos cómo tenemos dos cilindros concéntricos. Cuando yo lo dibujo en vista, veríamos esto, veríamos sus ejes, pero yo pudiera apoyar el acotamiento con un símbolo, que es el símbolo de diámetro, indicando que efectivamente lo que tenemos aquí entonces corresponde a un cilindro, y que lo que también está en esta zona de la pieza pues también corresponde a un cilindro, ya que estoy indicando con símbolo el valor del diámetro. Entonces los símbolos nos van a ayudar en algunos casos. Si yo quisiera simplificar el número de vistas, yo puedo utilizar símbolos para indicar de alguna manera la sección, en este caso transversal de la pieza, que se está en este caso dibujando. Muy bien, entonces básicamente digamos que esas son en términos generales las reglas más importantes a la hora de yo hacer acotamiento. Recuerda que son 4 elementos que tengo que considerar, como son la línea de cota, ¿verdad?, la línea de referencia, la flecha o límite de la línea de cota y el valor numérico. Digamos, entonces tengo que entender, conocer en mayor detalle las propiedades que dijimos anteriormente. Recordemos que en términos generales siempre la primera línea de cota va a ir a 8 milímetros, ¿verdad? Nuestra línea de cota tiene que estar separada a 8 milímetros. Por ejemplo, si van a haber cotas paralelas, ya la segunda cota tiene que ir a 5 milímetros de separación. Digamos que es una característica, una de las propiedades, según la norma DIN, de la separación que debe haber entre la cota y la línea de cota, entre la arista y la línea de cota. Otra, digamos, característica es la línea de referencia, esta línea que me ayuda a acotar externamente en la pieza. Se dice que ella debe ser igual de gruesa que la línea de cota, o sea, fina y clara, un espesor de 0,25 milímetros aproximadamente.
pero que esta línea auxiliar siempre se va a extender más allá de la línea de cota 1 o 2 milímetros. Quiere decir que para este caso, si esto vale 8, pues mi línea de referencia debería valer 10 milímetros. Eso va a cambiar dependiendo de la norma. En el caso de las flechas normalmente van a tener una longitud de unos 2,5 milímetros de longitud y una apertura de 15 grados aproximadamente, según la norma DIN. Si durante el acotamiento no puedo colocar las flechas porque la dimensión que estamos acotando es muy pequeña, yo pudiera, en vez de terminar en flecha, puedo terminar en punto, tal como lo dijimos anteriormente. Los valores numéricos siempre pueden ir o sobre la línea de cota o interrumpiendo la línea de cota, como lo estamos viendo en este ejemplo, ¿okay? O sobre o interrumpiendo a la línea de cota. Digamos que en términos generales eso es lo más importante. Siempre el valor numérico va a cumplir con la norma DIN 17, donde normalmente el valor numérico sí se inclina unos 75 grados, tal como lo podemos ver aquí. Los valores numéricos sí van inclinados, obedeciendo a la norma DIN 17. Entonces, más o menos en esto, pues, digamos en términos generales, pues recoge todo lo anteriormente dicho. Ok, a la hora de acotar yo tengo que considerar que hay, digamos, dos tipos de cotas. Unas cotas que son para dimensionar, en este caso la vamos a llamar cota D, y otras cotas que son para ubicar, para situar, digamos, sobre todo ciertos elementos de la pieza que, por ejemplo, corresponden a agujeros, ejes, ¿no? Por ejemplo, en este caso observemos una pieza donde hay que acotar, en este caso vamos a asumir que es un agujero. Entonces el agujero sabemos que se debe indicar su centro. Entonces yo debería sobre la pieza ubicar o situar dónde está ese centro, para cuando esto vaya a un proceso de construcción, pues se tenga claro y preciso en dónde va a estar ubicado el centro, digamos, de esta perforación. Entonces, una cosa es dimensionar, por ejemplo, en este caso yo puedo decir que aquí estoy dimensionando el ancho de la pieza, por aquí pudiera estar dimensionando la altura de la pieza, ¿verdad? Aquí estoy dimensionando de repente, no sé, alguna arista de la pieza, aquí estoy dimensionando la altura de esta parte de la pieza, pero otras cotas no son necesariamente cotas de dimensión, sino que cumplen el rol de ser más cotas de ubicación o cotas de situación. Por ejemplo, en el caso de esta cota y esta cota, su función no es dimensionar, o sea, no me están dando ninguna dimensión propiamente, sino que simplemente están ubicando el centro, en este caso, de un agujero. Entonces, siempre en un plano de dibujo, si tengo, por ejemplo, agujeros o tengo centros de ejes, yo debo ubicar con respecto a algún punto de referencia de la pieza la ubicación de ese centro. En este caso se cuenta que aquí hay dos cotas. Una cota vertical que toma como referencia esta esquina de la pieza, donde me está ubicando verticalmente dónde va a estar el centro, y otra cota con respecto a esta arista de la pieza, donde me está ubicando también el centro de la pieza. Para yo ubicar en este caso un centro, pues debo colocar como mínimo dos cotas, una horizontal y una vertical, para yo ubicar en el plano el centro en este caso, de un agujero. Entonces, esas son ya las llamadas cotas de situación o cotas de ubicación. Observemos, por ejemplo, este ejemplo. Una pieza, ¿verdad? Que tiene en este caso, podemos asumir dos perforaciones. Entonces, una cosa es dimensionar, por ejemplo. Yo estoy aquí diciendo que la pieza tiene un ancho total de 24. Eso para mí es dimensión. Pero, por ejemplo, decir que la distancia que hay entre esta arista y este centro es de 5 milímetros, aquí no se está dimensionando. Aquí simplemente estamos ubicando el centro de esta circunferencia. Entonces, esto se llama una cota de situación. Por ejemplo, aquí por el lado de esta arista se está acotando una dimensión de 10. Esto simplemente está situando o está ubicando el centro de esta circunferencia en la dirección vertical. Mientras que la cota de 16 sí está dimensionando, digamos, toda la altura de la pieza. Aquí, por ejemplo, 4, este valor de cota, está dimensionando directamente el diámetro, digamos, de ese agujero. Entonces hay que tener cuidado a la hora de acotar
ver qué elemento yo tengo que situar y qué elemento tengo que dimensionar, cuáles son las aristas que realmente vamos a estar dimensionando y qué elementos, aparte de dimensionar, tengo que ubicar. ¿Ok? Hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, en este caso aquí, esta parte de la pieza, esta cota me la está situando, o sea, me está diciendo a qué distancia de la esquina va a estar, digamos, esta porción de la pieza. Entonces, para mí esto es más una cota de situación que una cota de dimensión. En algunos casos pudiera hacer los dos roles, pudiera dimensionar y a la vez me está situando, digamos, algún elemento del dibujo. Entonces son dos tipos de cotas que tengo que considerar siempre. Una cosa es dimensionar y otra cosa es situar o ubicar. Bien, vamos a ver el acotamiento de la circunferencia. Como hemos visto en el caso de las vistas, una circunferencia pudiera estar mostrando a mí en una vista que eso está representando un agujero, pero también pudiera estar representando un eje. En ambos casos, al final, lo que yo voy a ver en vista es una circunferencia. Entonces recordemos que las circunferencias primero deben llevar, ¿verdad? Se debe indicar con eje de simetría el centro. ¿Ok? En este caso, línea de trazo y punto, según norma DIN. Eso es lo primero que debemos siempre hacerle en el caso de una circunferencia, indicar centro con línea de trazo y punto, tal como lo vemos aquí, tal como lo vemos en estas imágenes. Seguido, dimensionar. Siempre se va a dimensionar una circunferencia por el valor del diámetro. Siempre se va a dimensionar una circunferencia por el valor del diámetro, no por el valor del radio. Siempre será diámetro. Hay dos formas de dimensionar, digamos, una circunferencia. Con una línea de cota interna, ¿verdad? Que atraviese o vaya un extremo de la circunferencia al otro pasando por el centro. Una línea de diámetro terminando en flecha, en este caso en ambos extremos. Y sobre ella se colocaría el valor numérico que corresponde al valor del diámetro. Otra forma de acotar una circunferencia es hacerlo de manera externa, sacando líneas de referencia, ¿verdad? Y externamente acotando según las características de la línea de referencia, extrayendo a unos 8 milímetros y si hay líneas paralelas a 5, acoto tanto el valor, digamos, del diámetro de esta circunferencia y paralelamente a 5 milímetros, acoto el diámetro de la otra circunferencia que es en este caso más grande. ¿Okay? En este caso son dos circunferencias concéntricas, una de menor y otra de mayor diámetro. Entonces hay dos formas de hacerlo. ¿Okay? Una, utilizando líneas de cota directamente como líneas de diámetro internamente sobre la circunferencia o hacerlo de manera externa. ¿Okay? Observemos aquí dos ejemplos donde se está acotando circunferencia, ¿no? En este caso observemos que se está acotando internamente, digamos, las circunferencias, pero se está utilizando el símbolo del diámetro. Según normas DIN, no debería utilizarse el símbolo de diámetro cuando yo estoy acotando directamente circunferencia. La manera correcta de hacerlo sería, tal cual como lo estamos viendo aquí, donde se está acotando el diámetro de 20, un diámetro de 45 y un diámetro más externo de 60 que se hace de manera externa, pero sin utilizar el símbolo de diámetro. Otras normas sí utilizan el símbolo de diámetro para indicar directamente que se están acotando circunferencias, pero es cuestión de normativa. En este caso nosotros vamos a utilizar acotamientos de diámetros sin utilizar el símbolo directamente del diámetro, salvo que lo esté haciendo en una vista, digamos, lateral y no quiero utilizar más vistas, entonces sí será necesario utilizar el símbolo para indicar que lo que se está acotando corresponde a un cilindro, en el caso de los cilindros. Pero en este caso no es necesario utilizar símbolos, sino que directamente, como yo ya sé que estoy acotando son circunferencias, pues no es necesario incorporar el símbolo en el acotamiento. Entonces, ojo con esto, a la hora de acotar circunferencias, hay dos estilos. Si, por ejemplo, en este caso hay más de 3 circunferencias concéntricas, según norma, yo debería acotar un máximo, digamos, de 2 circunferencias con este tipo de cota interna y si hay una tercera, debería hacerlo de manera externa, tal como lo podemos ver en este caso. Porque si coloco otra línea de cota aquí internamente para acotar la tercera circunferencia, pues quedaría como sobrecargado
y pues no se vería bien, digamos, a la hora de mostrar el plano. Entonces, si hay tres circunferencias concéntricas, yo puedo acotar dos internamente con las líneas de diámetro, como lo vemos aquí, y la tercera se pudiera acotar, digamos, de manera externa. Bien, algunos casos excepcionales de la circunferencia es cuando, bueno, son muy pequeñas, ¿no? Imaginemos, aquí pues sería el acotamiento normal de una circunferencia internamente con su línea de diámetro, termino en eje, termino, disculpa, en flecha y colocaría su valor numérico. Algo importante, nunca, y como lo dijimos anteriormente, una línea de cota puede coincidir con ejes. O sea, yo nunca puedo acotar un diámetro colocando la línea de acotamiento sobre el eje de la circunferencia. No se debe hacer eso. Siempre se acotará, digamos, de manera inclinada con respecto a la línea de centro. ¿Ok? Cuando ya la circunferencia es más pequeña, como en este caso, y posiblemente yo solo pudiera colocar el valor numérico, entonces las líneas de cota irían externas, como en este caso. Un caso más crítico sería donde ni siquiera el valor numérico puede estar dentro, entonces tanto el valor numérico como las líneas de cota irían totalmente externas. Y en un caso mucho más crítico es donde ni siquiera puedo dibujar la línea de, digamos, de diámetro internamente, como en este caso. Entonces aquí sí se puede utilizar una línea de referencia, una línea indicadora, pero aquí sí se debe utilizar el símbolo para justamente indicar que este elemento es tan chiquitico que seguramente ni siquiera puedo dibujar la línea de diámetro. Entonces debo indicar que lo que se está acotando ahí o que ese agujero corresponde a un agujero de un diámetro de 5. ¿Okay? Sobre todo en piezas donde seguramente sus agujeros son muy pequeñitos, ni siquiera, seguramente en el plano pudieron ver incluso que corresponde a un punto, porque es tan pequeño el agujero que en una impresión pudiéramos verla como un simple punto. Entonces, para yo indicar en el plano que eso sí es un agujero, entonces yo ahí sí debería utilizar una línea indicadora, una línea de referencia, y ahí sí anteponerle al valor numérico el valor o el símbolo de diámetro. En esos casos extremos, si pudiera estar utilizando el símbolo de diámetro. En el caso de los arcos, que es una, digamos, una porción de la circunferencia, pues los arcos sí se acotan con el valor del radio. ¿Ok? En este caso es un arco, media circunferencia, entonces no se acota por diámetro, sino que se acota es por el valor del radio. Y siempre se tiene que indicar el centro, digamos, de ese arco, y desde ahí observen con una línea de cota que solo termina en flecha en un extremo del arco, se va a colocar el valor del radio, tal como lo podemos ver en estos casos. En este caso estoy acotando un radio de 6, indicando el centro. El centro se puede indicar con un, digamos, con un punto o lo puede indicar con una cruz. En este caso estamos indicando radio en el centro del radio con cruz, en este caso. Y aquí hay pues, varios estilos de hacerlo. En una donde puede ser muy pequeño el espacio donde voy a acotar, que la línea de cota pudiera quedar por fuera y sobre ella colocar el valor numérico del radio. ¿Ok? Cuando no se puede colocar, por ejemplo, el centro del radio, porque es tan chiquitico la curvatura que ni siquiera pudiera indicar centro, entonces normalmente se acota de esta manera. Este, Simplemente se coloca una línea con su flecha indicando ese pequeño arco, pero se le debe anteponer la letra R indicando que esto es un radio lo que se está acotando. Más que todo cuando los radios son muy pequeños, que no se puede ni siquiera indicar dónde está su centro, entonces normalmente se coloca una línea de cota terminada en flecha y se le debe anteponer al valor del radio la letra R, tal como podemos ver en estos ejemplos. Muy bien, otro elemento importante que tenemos que aprender a acotar son los llamados chaflanes. Los chaflanes más que todo, como podemos ver aquí en esta pieza, en este extremo son mecanizados, digámoslo así, que se le hacen en los extremos, sobre todo en piezas cilíndricas, sobre todo para matar los filos, ¿no? Se hacen sobre todo con ese fin, para yo quitar el filo en un extremo de una pieza que puede ser de tipo cilíndrica. Entonces esto se conoce como chaflán y la forma de acotar un chaflán, pues esta pequeña porción cónica, digamos, que se hace en el extremo de las piezas, pues se hace básicamente indicando la longitud del chaflán y la inclinación que lleva. Por ejemplo, aquí se coloca las líneas de cota separadas 8 milímetros, cumpliendo con todos los requisitos de un acotamiento,
Pero sobre la línea de cota yo debería indicar dos cosas. Una, la longitud del chaflán. En este caso la longitud en la misma dirección del eje. En este caso hay un chaflán de 3 milímetros. O sea que esta distancia de aquí hasta aquí es de 3 milímetros, pero que la inclinación que lleva este chaflán en este caso es de 45 grados. Cuando el ángulo de inclinación del chaflán no es a 45, entonces normalmente se debe acotar de esta manera. Se debe acotar indicando la longitud del chaflán, que en este caso puede ser de 3 milímetros en dirección, digamos, del eje, y se debe indicar aparte, con un acotamiento de ángulo, el valor del ángulo del chaflán. Solo se permite que en una única cota se aplique tanto la longitud como el ángulo cuando el ángulo es de 45. Pero si el ángulo es diferente a 45, los chaflanes se deben indicar por un lado la dimensión o la longitud, digamos, en la dirección del eje del chaflán, y aparte en ángulo se debe acotar el valor del ángulo de ese chaflán. Pues repito, normalmente esto se hace en piezas cilíndricas donde en los extremos de alguna manera se hace un mecanizado para matar, digamos, el filo. Pero esas, digamos, esos mecanizados se deben acotar en los planos, y este, digamos, el estilo o la forma de acotar un chaflán. Entonces, muchachos, bueno, para culminar, entonces vamos a conocer algunos entonces principios generales de lo que hemos hablado sobre acotación, ¿no? Primero, dice que una cota solo se indicará solo una vez en un dibujo, salvo que sea indispensable repetirla. O sea, si yo ya estoy acotando vistas, y voy a mostrar aquí rápidamente un ejemplo. Imaginemos esto es una pieza, imaginemos aquí están las tres vistas de la pieza, y aquí tengo la isometría. Aquí estoy sobre un formato, ¿verdad?, de dibujo. En este caso estoy utilizando aquí un formato, creo que A3. Y bueno, y he hecho una pieza y he hecho sus vistas. Y entonces yo estoy en el proceso de, por ejemplo, de hacer el acotamiento. Entonces, imaginemos que de repente yo voy a acotar, no sé, la altura total de la pieza. La altura total de la pieza iría entre este punto y este punto. Entonces, según la norma, recordemos, dice que la primera línea de cota, por ejemplo, si fuera esta la que yo voy a hacer, dice que debe estar a unos 8 milímetros. Entonces, seguramente aquí en el programa yo debería, de alguna manera, acondicionar, según propiedades del dibujo, que esta línea me quede aquí, digamos, a 8 milímetros de separación, con respecto a la primera línea de cota, ¿no? Entonces ahí empiezo yo digamos, a obedecer las reglas del acotamiento, por ejemplo. Entonces ya sé que esta primera línea de cota debe estar a unos 8 milímetros. ¿Ok? Y automáticamente pues aquí aparece la línea de referencia que se extiende un poco más, o sea que se extiende un poco más la línea de referencia, ¿ok? Vemos la flecha según la norma y el valor numérico. En este caso estoy utilizando un estilo donde el valor numérico queda, digamos, entre la línea de cota. Otra opción es que quede sobre la línea de cota. Otra cosa importante es que el valor numérico se puede leer de abajo hacia arriba. Recuerde que mi punto de vista para yo leer cota será desde la parte inferior derecha siempre. Entonces yo ubicado desde aquí, yo puedo leer este número que corresponde al valor de 50. Entonces, bueno, en cuanto a una regla general, me dice a mí, si yo ya en esta vista acoté que la altura total de la pieza es de 50, entonces ¿para qué voy a yo volver a acotar, por ejemplo, en su vista lateral, que aquí también hay 50? Si yo ya acoté en una de las vistas que el valor de la altura de la pieza, digamos, es de 50, entonces ¿para qué volver a acotar 50 en la vista lateral cuando yo ya dije en la vista frontal que la altura es de 50 milímetros? Entonces eso es lo que nos indica, digamos, este primer principio, que una cota solo se indicará solo una vez en el dibujo, salvo que sea indispensable repetirla. Segundo, dice, no debe omitirse ninguna cota. Estamos de acuerdo. Cuando estamos acotando, estamos en el proceso, yo tengo que entender que esta pieza, digamos, va a ser fabricada. Entonces yo no puedo omitir o no puedo que la persona que vaya a fabricar, digamos que por otros métodos, él calcule alguna cota que yo deje de acotar aquí. Entonces yo tengo que entender cómo se va a fabricar la pieza, entender los procesos de fabricación para ir indicando las cotas que realmente se van a necesitar, que sean las necesarias para que cuando esto vaya a un proceso de construcción, sean esas cotas justamente las que se vayan a utilizar en ese proceso. Entonces tengo que ser muy cuidadoso, tengo que entender que no puedo omitir cotas, o que simplemente la persona que vaya a fabricar empiece, por ejemplo, a sumar o a restar dimensiones,
para calcular una cota que yo omití. Eso no se puede permitir, digamos, en un acotamiento. Tercero, las cotas se colocarán sobre las vistas que representen más claramente los elementos correspondientes. ¿Estamos de acuerdo? Hay tres vistas. Bueno, ¿en cuál vista yo empezaré entonces a colocar la mayor cantidad de cotas que sean necesarias, que sea fácil de entender para la persona que, digamos, o para el sistema productivo? Entonces yo buscaré cuál de las tres vistas es donde yo podré incorporar mayor cantidad de cotas que sean las suficientes para evitar acotar, digamos, en las otras vistas, ¿no? Por ejemplo, como les mencioné, si yo ya acoté aquí la altura, pues no es necesario acotar aquí. De repente en esta misma vista yo pudiera estar acotando, por ejemplo, el ancho de la pieza. Entonces la voy acotando aquí, el ancho de la pieza. Eh, si voy a acotar, por ejemplo, el valor del diámetro, recordemos, por ejemplo, aquí, entonces aquí voy a acotar, observen cómo se genera automáticamente la cota que corresponde al diámetro, ¿ok? Yo tendría que ubicar el centro, por ejemplo, de esta circunferencia, como lo vimos anteriormente. Voy dimensionando, pero también tengo que tener en cuenta que yo tengo que, digamos, situar o ubicar, por ejemplo, el centro de un agujero. Entonces, si esto es un agujero, es un centro, yo lo tengo que ubicar con respecto a alguna referencia. Entonces, yo estoy diciendo que a 20 milímetros en la dirección vertical con respecto a esta arista va a estar el centro, pero no es suficiente, tendré que utilizar una segunda cota para indicar en la dirección horizontal que el centro se encuentra a 25 milímetros con respecto a esta arista. Entonces, con estas dos cotas yo estaría primero, digamos, ubicando el centro, y con los 20 milímetros entonces yo estaría indicando la dimensión del agujero. Entonces, con esto quedaría, digamos, completado el dimensionamiento y la situación de este agujero, porque estoy dando el valor del diámetro y estoy aparte utilizando dos cotas situando el centro del mismo. Entonces, bueno, entonces justamente es en esta vista frontal donde yo voy a incorporar la mayor cantidad de cotas necesarias que no tendrá que repetirse en otra vista. ¿Ok? Seguramente en la otra vista pues yo tengo que acotar, porque seguramente, por ejemplo, este lado de la pieza que corresponde con pues tendré que acotarlo en la vista superior, ya que en vista tanto frontal como en vista lateral están como líneas ocultas. Una de las reglas de acotamiento es que yo no puedo estar acotando sobre líneas ocultas. Siempre buscaré en la otra vista para justamente acotar lo que justamente en la otra vista aparece como líneas ocultas. Entonces aquí daría, bueno, que por ejemplo esta cavidad o esa ranura que contiene la pieza en vista superior es que yo logro verla y es ahí donde yo tengo que acotarla, ¿ok? Respetando, vuelvo, repito, todas las normas de acotamiento previamente dichas, ¿no? Por ejemplo, si voy a sacar aquí una cota paralela con respecto a la primera, la separación, digamos, entre esta cota y esta cota debería ser de 5 milímetros. Y recordemos que la primera cota siempre va a estar a 8. Primera 8 y las que van en paralelo tienen que ir a 5 milímetros, ¿ok? Entonces, más o menos esto es lo que nos van diciendo estos principios generales. Por ejemplo, todas las cotas de un dibujo se expresarán en la misma unidad, ya lo dijimos. En caso de utilizar otra unidad, se expresará claramente a continuación de la cota. Si voy a utilizar pulgadas, entonces después del valor numérico debería indicar la unidad. Pero si no estoy utilizando ninguna otra unidad, se entiende que estamos acotando en milímetros. No se acotarán las dimensiones de aquellas formas que resulten del proceso de fabricación. Pero de repente en este ejemplo que tengo de pieza, pues, o si se pudiera dar, por ejemplo, cuando yo estoy fabricando la pieza, se supone que yo, por ejemplo, en el caso de la perforación, en el caso de la perforación, pues yo fabrico, digamos, esta parte de la pieza y después ubico el centro, puede ser el centro de esta cara, y ahí voy a generar una perforación. El resto que queda, el resto de dimensiones que van quedando como resto de esta perforación, son productos justamente del agujero, son productos de haber hecho un agujero. Entonces, por ejemplo, yo agarrar y dimensionar esta distancia, digamos, bueno, en este caso no me la va a generar, el programa posiblemente no me lo genere, pero si yo quisiera dimensionar la distancia que quedó entre el extremo de este agujero y este extremo de la pieza, si yo quisiera acotar esto no tiene ningún sentido, ya que esta dimensión es producto de la perforación.
Entonces, no tiene sentido yo acotar algo que, no me, que ella o esta dimensión o esta distancia fue producto de la perforación. Entonces, lo que yo tengo que acotar es la perforación, porque justamente las dimensiones que restan, por ejemplo, la distancia que hay desde de esta parte superior del agujero hasta este extremo de la pieza, no tiene sentido acotar esto, porque justamente esto no es ninguna dimensión, esto es producto de la perforación. Entonces, eso es lo que nos dice el principio. Dice, no se acotarán las dimensiones de aquellas formas que resulten de un proceso de fabricación. Muy bien. Veamos aquí. Dice, las cotas se situarán por el exterior de la pieza. Siempre vamos a tratar de acotar externamente a la pieza. Salvo en el caso de agujero, por ejemplo en este caso, pues seguramente es más cómodo acotar internamente, como por ejemplo el valor de un diámetro. ¿Ok? Pero siempre vamos a tratar de buscar que el acotamiento sea lo más externo o digamos alrededor de la pieza, externamente. Las cotas se situará por el exterior de la pieza. Se admitirá el situarla en el interior siempre que no se pierda claridad en el dibujo. No se acotará sobre aristas ocultas, o sea que con ello se eviten vistas adicionales o se aclare sensiblemente el dibujo. Esto siempre puede evitarse utilizando secciones. Bueno, como le dije anteriormente, por ejemplo, yo no pudiera acotar, digamos, esta dimensión aquí. Se cuenta que estoy acotando entre dos líneas ocultas. Para eso buscaré la vista en la cual yo sí voy a ver, digamos, esa característica de la pieza, como en este caso esta ranura, la voy a ver en vista superior y es en vista superior donde yo debería estar acotando, digamos, esa arista. Y nunca voy a acotar donde existen líneas ocultas. Ok, las cotas se distribuirán teniendo en cuenta criterios de orden, claridad y estética. Ok. Cuando yo empiece a acotar, voy a tratar de que realmente el acotamiento se vea estético, o sea, no que quede, primero que no sea tampoco en una única vista, seguramente voy a utilizar las tres, ¿ok? Que no queden sobrecargadas todas hacia una zona, por ejemplo, que yo acote todo, digamos, a la derecha, yo puedo utilizar a la parte derecha de la pieza, puedo utilizar la parte izquierda, puedo utilizar la parte superior, puedo utilizar la parte inferior, o sea, que estéticamente se vea bien acotada y no que todo quede sobrecargado hacia algún lado, digamos, de la vista. Es importante eso a la hora de hacer el acotamiento. Las cotas relacionadas con el diámetro y profundidad de un agujero se indicarán sobre la misma vista. Ok, en este caso pues no es el caso. Hay en una situación más que todo cuando se hacen agujeros y tienen cierta profundidad, entonces en una misma vista yo pudiera acotar tanto el diámetro como la profundidad a la cual va a llegar, digamos, a perforación. Ok, es básicamente lo que se hace. En este caso basta con que yo acote el diámetro y en vista lateral vea que la perforación atraviesa totalmente la pieza, entonces no es necesario que yo indique profundidad porque se supone que la profundidad del agujero pues corresponde con, digamos en este caso, el ancho de la pieza. Entonces no debería acotar en la misma, en una vista, ni diámetro ni profundidad, porque la profundidad en este caso coincide con el ancho, digamos, o el espesor de esta pieza que corresponde a 10 milímetros. Eso es sobre todo cuando hay agujeros que no atraviesan totalmente la pieza. Ok, debe evitarse la posibilidad de obtener cotas por una suma o diferencia de otras, ya que puede implicar en errores en la fabricación. Ok, lo que le estaba mencionando. Por ejemplo, vamos a suponer de que yo estoy acotando aquí, estoy acotando esta arista. Ok, entonces vamos a suponer que yo no sé el valor. Vamos a suponer que yo ya sé que el total es 50, esta es 25 y este es 15. Entonces la persona que va a fabricar necesita el valor de esta arista. Como no la estoy acotando, entonces la persona que tendría que hacer a 50 restarle 25 y 15 para obtener esta arista. No, yo debo por ley acotar esta arista, ¿ok? De tal manera que la persona que va a fabricar sepa ya por acotamiento que esta arista vale 10, que esta arista vale 15 y que esta arista vale 25. O sea, no puedo obviar y pensar que como yo le di el total digamos, de la pieza, que era 50, entonces si yo doy 2, la persona va a calcular la tercera. No, eso no se debe hacer. Se debe colocar todas las cotas, digamos, parciales y paralelamente a 5 milímetros, pues la cota total si es necesario que se coloque.
Muy bien, entonces digamos que en términos generales esas serían las reglas de acotamiento, ¿ok? Aquí les doy algunos ejercicios para que ustedes pues hagan acotamiento si quieren practicar sobre esas vistas, ¿ok? Entonces la idea es que al menos tengan claros los criterios generales de un acotamiento, ¿ok? Entonces como ya lo mencioné anteriormente, entre los criterios generales es primero tratar de acotar externamente, no utilizar las líneas ocultas, siempre tengo que dimensionar y ubicar, en este caso por ejemplo, centros de circunferencia, no es solamente colocar el diámetro, sino dónde van a estar ubicados, digamos, el centro de esa circunferencia, tengo que colocar como, en este caso, dos cotas, una vertical, una horizontal para ubicar el centro, ¿ok? Algo importante es que yo siempre voy a acotar de menor a las de mayor cota. Por ejemplo, algo que yo no pudiera hacer en un acotamiento sería algo como esto. Observe lo que estoy haciendo en este caso. Observe que en este caso yo primero acoté una arista, digamos que vale, no sé, 50, y después saqué paralelamente a ella, a 8 milímetros, digamos que debería ser según norma, una cota más pequeña. ¿Por qué? ¿Qué estoy haciendo? Estoy cortando una línea de cota. O sea, yo nunca puedo cortar una línea de cota. Observemos cómo yo aquí, con esta línea auxiliar, corté una línea de cota. Eso no se debe hacer. Por lo tanto, la regla es, siempre acote primero las cotas más pequeñas. Ya, un momentito. Bueno, la forma de hacerlo sería la siguiente. Bueno, vamos a hacerlo aquí en este caso, por ejemplo. En este caso, yo acoté estas tres aristas. Estas tres aristas, recuerden, salen a 8 milímetros, a 8 milímetros, establecemos esta referencia, hacemos un acotamiento llamado en serie, una cota va al lado de la otra, y después, si voy a hacer un acotamiento en paralelo, se supone que este acotamiento debe ser mayor a las cotas anteriores. ¿Para qué? Para que sus líneas de referencia no crucen la línea de cota. Eso yo no lo puedo hacer. Por ejemplo, si yo quisiera, en este caso hay líneas ocultas, en este caso pues una sola cota que yo pudiera sacar hacia acá. Pero lo que es importante es que yo nunca atraviese líneas de cota. Ya voy a mostrar aquí un ejemplo porque no nos... Bueno, se da un problema aquí. Ok, entonces, más o menos, digamos, en términos generales es lo que hay que tener cuidado. O sea, no puedo cortar líneas de cota. Por ejemplo, si yo quisiera acotar para este lado, imaginemos que yo voy a acotar toda la altura de la pieza y lo estuviera haciendo hacia esta zona. Entonces, saco para acá, cumplo la norma, saco a 8 milímetros con respecto a esta arista, 8 milímetros, y de repente se me ocurre ir a acotar esta que está aquí, que es más pequeña. Observemos que en este caso estoy acotando una arista más pequeña, primero acoté una arista más grande y después acoté una arista más pequeña. ¿Qué está ocurriendo? Que esta línea de referencia me está cortando, digamos, hasta línea de cota. Entonces eso no se puede hacer. Nunca puedo cortar líneas de cota. Lo que sí se pueden cortar, por ejemplo, son líneas de referencia. Eso sí se puede hacer. ¿Ok? Pero líneas de cota yo nunca las puedo, digamos, cortar. Bueno, en términos generales, entonces, como les mencioné, digamos que este es el acotamiento. Lo importante es que ustedes empiecen a cumplir normas generales, como es que la primera cota va a 8 milímetros, las cotas paralelas van a 5. Voy acotando de menor a mayor, ubicar centros de circunferencia, acotar diámetros, acotar, por ejemplo, en el caso de acotar acotar arcos, recuerden que los arcos se acotan por su valor de radio, como lo dije anteriormente, indicando el centro con un punto, con una cruz. Digamos que en términos generales eso es lo más importante. No obviar cotas, tener claro que se está dimensionando todas las aristas que son necesarias en el objeto, por eso es importante ir viendo la isometría, que toque acotar aristas.
no se pueden acotar dimensiones que son productos de la fabricación, o sea, estas dimensiones que quedan después de la perforación, no tiene sentido acotar eso, ¿ok? Y tener orden y pulcritud a la hora de empezar a colocar, digamos, las cotas en el plano. Bueno, básicamente digamos que eso sería la